Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes a este evento organizado por LIDE UTPL de la Universidad Técnica Particular de Loja. Damos un agradecimiento a quienes nos escuchan a través de las diferentes redes sociales. Y a continuación vamos a conceder la palabra al ingeniero José Huerta para que nos haga una breve introducción al evento. Bueno, bienvenidos a este taller de las georrutas, lo que es el tema de geociencias, que ha organizado la Universidad Técnica Particular de Loja a través de la carrera de geología. Entonces, los instructores va a estar a cargo del doctor John Soto Luzuriaga y del magíster Galo Guamán, quienes ellos iniciarán con una breve introducción de lo que corresponde al taller y luego de ello harán lo que es un taller con los participantes que están en esta tarde. Así que bienvenidos, estimados estudiantes. Dejo la palabra al compañero John Soto y a Galito Guamán. Adelante. Bueno, muchas gracias, ingeniero José. La bienvenida nuevamente reiterando a los participantes a este evento. Pues comentarles que la presentación de este taller va a estar llevado conjuntamente con el ingeniero Galo Guamán, ¿sí? Entonces participaremos en primera instancia mi persona y luego el ingeniero Guamán para llevar adelante el desarrollo del taller. Me voy a permitir compartir la pantalla. Bueno, el tema del taller organizado por la carrera y la titulación pues, de Ingeniería en Geología corresponde a la importancia de las rutas geológicas en la educación en geociencias. Este es un tema que últimamente pues está vinculado a lo que es la formación de la geología como tal y sobre todo que está en auge, sí es un tema que está en auge dentro de todo el contexto mundial. De ahí se ha visto la trascendencia de preparar esta temática para impartirla con todos quienes nos escuchan el día de hoy, ¿no? Para ello, pues, es importante iniciar recalcando un aspecto fundamental, sobre todo que es la geología, ¿no? ¿De dónde viene este término? El cual viene pues del término griego que significa que se divide en dos, geo y logos. Geo hace referencia a la tierra y logos específicamente al tratado o al estudio. Entonces la geología se puede decir que es la ciencia que estudia el origen, la historia, la estructura y la composición de la tierra, así como el efecto en el ser humano y la vida en general. Es decir, todo ese proceso evolutivo sobre el cual se ha generado pues el origen de la Tierra como tal. Ante ello es importante también conocer que la geología se divide en dos amplios campos del conocimiento, ¿sí? Como es la geología física y la geología histórica. Entonces, dentro de estos dos campos se involucra todo lo que es el conocimiento de las ciencias de la Tierra, en este caso, ¿no? La física, ¿a qué hace referencia la física? Estudia los materiales que componen la Tierra y los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie. Como por ejemplo, ustedes habrán escuchado en algunos momentos de las diferentes etapas de la formación que se tiene incluso desde escuela, colegio, universidad, de que antiguamente pues existió un supercontinente llamado Pangea. Muchos autores dan, si se quiere, fechas de esto, que está entre los 225 millones de años, 250, algunos hasta 300, donde existió este gran supercontinente, ¿no? Luego este fue cambiando, si se puede decir de una forma más entendible, cambiando hasta estructurarse en lo que es el, el continente, que digo, la Tierra en el contexto actual. ¿Pero debido a qué? Debido a una serie de procesos geológicos y sobre todo a lo que nosotros conocemos la tectónica de placas, o también lo que es la deriva continental, que en algún momento fue estudiada por Alfred Wegener. Entonces aquí yo he presentado, miren, la distribución de los continentes y sobre las cuales he indicado algunos nombres de estas placas tectónicas, porque definitivamente estas son las que dan origen a que luego el Pangea se haya ido desmembrando y evolucione hasta la actualidad, en la que quedan distribuidos los continentes de esta forma.
Entonces se puede apreciar, por ejemplo, miren, en la zona de nosotros, donde está ubicado nuestro país, el Ecuador, tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana, que generalmente son las que dan este contexto de formación hacia lo que llamamos nosotros nuestra cordillera de los Andes, ¿sí? Y de ahí se deriva toda esa diversidad geológica que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca, que es de corteza oceánica, se introduce sobre la continental, que viene a ser en este caso la placa sudamericana. Y esto produce una serie de procesos y fenómenos geológicos, incluso en este caso, si asociamos a nuestro país, contribuye a la formación de los diferentes volcanes y sobre todo lo que es la cordillera de los Andes. Y asimismo, es la originaria de una serie de, podría decir, de riesgos geológicos, como por ejemplo los sismos y todo esto que está involucrado dentro de lo que conocemos como riesgos geológicos. Entonces, vean, todo esto, así en una breve cápsula, es lo que engloba un poco, en pinceladas iniciales, si se puede decir, la geología física. ¿Sí? Hacia allá nos lleva el estudio de la geología física como tal. Para al final, con este proceso que lo hemos venido conversando, ver en la actualidad estas deformaciones, o sea, este paisaje geológico que nosotros encontramos dentro del relieve actual de la superficie de la Tierra. Entonces yo aquí les he colocado unas imágenes que nos muestran el resultado de esto, cómo existe la deformación de las rocas en superficie, ¿sí? Aquí a través de una serie de pliegues, pliegues que luego tendrán ya clasificaciones más específicas, o cómo se fracturan también por lo que se conoce fallas, las famosas fallas geológicas, o igualmente estos paisajes geológicos, que es cómo se ha moldeado o cómo se ha pintado, digamos, la naturaleza, producto de esta serie de procesos geológicos que han venido evolucionando a lo largo de la historia. Como es el caso, miren, del Parque Geológico Nacional de Chiangri, en China, en el 2010, como una serie de estratos de areniscas y conglomerados, generalmente asociados a procesos de meteorización, procesos químicos, nos modelan estos paisajes que verdaderamente se convierten en unas verdaderas pinturas de arte de la propia naturaleza. O el caso de la ola petrificada, conocida en Australia. ¿Sí? Miren las dimensiones de 15 metros de altura por 110 metros de longitud. ¿Producto de qué? De erosiones químicas, de meteorización, que es en este caso un tipo de roca granítica que ha sufrido esta transformación con el pasar del tiempo y da este aspecto de una ola, ¿sí? ¿Asociado a qué? A procesos de erosión fluvial. Entonces, esto relativamente se relaciona con la geología física, el entender todos estos procesos que nos han contribuido a modelar la superficie de la Tierra. Por el otro lado está la histórica, que trata sobre el origen de la Tierra, su evolución a lo largo del tiempo, y sobre todo, miren, lo que busca es ordenar cronológicamente los múltiples cambios físicos y biológicos que han ocurrido en el pasado. Para ello, basándose en qué, yo aquí les he colocado la escala del tiempo geológico, ¿sí? Donde esta escala pues se la divide en una serie de etapas, o lo que se conoce como eón, era, periodo, época, y por supuesto asumir una edad correspondiente. Entonces, que parte desde incluso asociando desde el origen de las primeras estructuras que darían ese inicio a la vida misma y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Hasta llegar pues a la existencia del ser humano, que prácticamente inició en el Pleistoceno, entre más o menos 2 millones de años, más o menos, ¿sí? Pero desde ahí la aparición del hombre sobre la Tierra. Entonces, esto involucra el estudio también de la geología histórica y basado fundamentalmente ¿sobre qué? Sobre los fósiles. ¿Sí? Este es el elemento exclusivo, un poco enfocado hacia la paleontología, que es un campo que nos permite y nos contribuye a esto de la escala del tiempo geológico.
por supuesto sumado a otro tipo de procesos también de análisis e incluso de técnicas de datación, tanto de rocas, de minerales y todo eso para establecer los diferentes rangos de edad. Pero sobre todo, en la geología histórica es importante desde nuestro campo recalcar esto, los fósiles, con este enfoque de investigación en el campo de la paleontología y sobre lo cual se puede regenerar ese tipo de historia, ¿sí? En este caso, miren, nosotros aquí estamos presentando un fósil, este es de una vértebra del dinosaurio que se encontró acá en nuestra provincia de Loja. Aquí unos troncos petrificados del bosque petrificado de Puyango, unos amonites de la zona de Puyango, y también tenemos algunos de la zona de Zamora, y las improntas de unas hojas, de tipos de vegetación, ¿sí? Que se encuentran dentro de la ciudad de Loja o de la cuenca de Loja, si quiere decir. Entonces, ¿esto a qué nos permite? ¿A qué nos lleva? A regenerar, que es lo que ha pasado hace años o millones de años atrás, que en realidad es el rango de edad que nosotros manejamos en geología, millones de años, ¿sí? Entonces, en este caso de la vértebra que yo les estoy mostrando aquí, que se la encontró fosilizada, permitió pues llegar a la conclusión, incluso publicar un documento científico sobre la primera evidencia de la existencia de los dinosaurios en nuestro país. En este caso, en la provincia de Loja, en el sector de Yamana, ¿sí? Que en su momento fue publicado debidamente en la prensa correspondiente. Entonces, desde este contexto, un poquito sin ir más a lo que es la geología como tal, se desprende la geodiversidad. Entonces, entender qué es la geodiversidad, ¿no es cierto? Esta se relaciona con la variedad de ambientes, fenómenos y procesos geológicos que incluyen rocas, minerales, fósiles, la forma del relieve, formaciones geológicas, elementos tectónicos, geomorfológicos, aspectos hidrogeológicos, que vienen de una u otra forma a representar esa evolución que ha existido en la Tierra. Entonces, a eso hace referencia esta geodiversidad. Y vean ustedes, en nuestro caso tenemos, por ejemplo, aquí el Chimborazo, ¿sí? El volcán Chimborazo que tenemos nosotros en nuestro país, ¿producto de qué? De estos procesos geológicos. Habíamos dicho del proceso de subducción, ¿sí? Que conlleva ¿a qué? Al choque de la placa oceánica que se introduce por debajo de la continental, y eso contribuyó a la formación en nuestro país de la cordillera de los Andes, ¿sí? Y por supuesto de una cantidad también de volcanes, se habla de 70 más o menos volcanes en nuestro país, en una extensión corta, incluso de 300 kilómetros de longitud, y ante lo cual Humboldt le llamó a esto la avenida de los volcanes en nuestro país, ¿sí? Igualmente, miren, tenemos la presencia de ¿qué? De aguas termales, producto también de la geología, ¿sí? Y nos muestra esta geodiversidad con la que nos encontramos acá. En este caso, las aguas termales de Papallacta, ¿sí? O este aspecto fundamental asociado también a procesos geológicos, como son los túneles naturales en las Islas Galápagos. Esto no tiene un origen antrópico, esto es formación de un túnel por un proceso geológico natural que se dio al momento de la formación de las Islas Galápagos. O también las famosas cuevas de los Tallos, que también está relacionado con procesos geológicos debido a condiciones climáticas y a la tipología de las rocas con las que nos encontramos ahí, ante la cual se suman diferentes procesos también de meteorización. Luego, asociado a la geodiversidad, porque son términos que se vienen complementando entre sí, existe lo que es el patrimonio geológico, definido por muchos autores, analizado ya desde el concepto desde la parte de sus conceptos y todo ello. Entonces Muñoz desde 1988, Cendrero, Gallego, Durán, Díaz, Gray, Vida, el IGME, que es el Instituto Geológico Minero de España. Sin embargo, yo aquí he puesto a colación el concepto que lo maneja Cendrero en 1996,
que hace referencia a lo que es el patrimonio geológico, definiéndolo como el conjunto de recursos naturales no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras geológicas, acumulaciones sedimentarias, formas de terreno o yacimientos minerales, petrológicos o paleontológicos, que permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia de la Tierra y de los procesos que la han modelado. Por supuesto, sumado que a su correspondiente valor científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo, porque al final es hacia donde tiene que terminar el recurso geológico establecido desde la geodiversidad y desde lo que ahora estamos llamando aquí como patrimonio geológico, ¿no? Y ante ello es importantísimo que esto tiene que ser preservado para las generaciones venideras. Entonces, de ahí se desprende todo el contexto del patrimonio, porque involucra la protección y conservación del mismo, ¿no? Entonces entra otro término que se conoce dentro de la geodiversidad también, que es la geoconservación. ¿Y esto qué implica? Es el designar las estrategias, ¿sí? ¿Asociado a qué? A las políticas, incluso políticas de Estado, ¿sí? Que permitan o que contribuyan a una eficaz conservación de esta geodiversidad y al mismo tiempo de la protección del patrimonio geológico. Es el camino en el cual debemos direccionarnos para poder contribuir a preservar esta diversidad geológica que tenemos en el planeta y no es exenta en nuestro país. Nuestro país es rico en este aspecto y es uno de los considerados dentro de los 17 países megadiversos del mundo. Entonces aquí, por ejemplo, traigo a colación en la fotografía de las aguas minerales en Saraguro, ¿sí? Que tenemos aquí cerca a Loja, se podría decir. Luego están los geoparques, como otro aspecto que se involucra también dentro de esta gran geodiversidad. Un geoparque es un territorio que presenta un patrimonio geológico notable, que es el eje fundamental de una estrategia de desarrollo territorial y sostenible basado en ¿qué? En educación y turismo. Un geoparque se establece sobre todo desde el punto de vista de conservación, el caminar hacia allá, hacia que contribuya a la educación. Inmerso ahí está la cultura, el conocimiento cultural, en este caso de todo lo que involucra la parte geológica, y el turismo. ¿Por qué? Porque es importante también que exista un desarrollo sostenible dentro de las comunidades que involucran estos geoparques. Entonces es fundamental este contexto ahí. Y aquí traigo también, a través de esta fotografía, conocimiento que Ecuador cuenta con su primer geoparque, que es el de Imbabura, el cual fue aprobado por la UNESCO, porque este es un proceso que se presenta ante la UNESCO para la aprobación de ellos, y ya contamos con este geoparque, ¿sí? Para que ustedes vean un poco aquí el geoparque, por ejemplo, que tiene 55 geositios ya establecidos, denominados como geositios. Y vamos caminando hacia lo que es el centro de esta presentación de las georrutas, ¿sí? Entonces vean, el geositio llamado Lago de Yaguarcocha. Yo quisiera preguntar aquí, para hacerlo un poquito interactivo, ¿qué conocen de Yaguarcocha? No sé si puedan participar o escribir en el chat para que Galo ahí pueda verlo. ¿O qué significa Yaguarcocha si alguien conoce? Si alguien quiere intervenir, no sé. ¿Qué ha escuchado sobre Yaguarcocha o dónde queda? ¿Alguien, Galo, a lo mejor escribió en el... Todavía no. ¿No? Continuamos. Sí, entonces, vean, yo aquí les he puesto un pequeño contexto de lo que es Yaguarcocha, la laguna de sangre, ¿sí? Se atribuye a antiguas batallas que ocurrieron ahí y que comentan pues que esto se tiñó de rojo, ¿sí? Por eso se le llama el lago o la laguna de sangre.
Este tiene unas dimensiones aproximadas que van entre 1.7 a 2 kilómetros de largo y ancho, claro. También se le da a que tiene una forma como de tipo corazón a este lago, ¿sí? Y está sobre los 2.190 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este ya está establecido como uno de esos 55 geositios que corresponden al geoparque de Imbabura. Por dar un ejemplo e irnos metiendo en el contexto de los geoparques y de los geositios, y asimismo de lo que es la georruta o la ruta geológica, como la quieran definir. Cualquiera de los dos términos sirve. Una georruta es un recorrido previamente diseñado para explicar uno o varios conceptos geológicos en plena naturaleza y su geodiversidad, donde además el visitante puede conocer, informarse, presenciar, degustar, una serie de aspectos relacionados que puede ser con el mismo paisaje, con la gastronomía, con la alimentación y una diversidad de experiencias turísticas, ¿no es cierto? Que en definitiva nos conllevan a qué? A explorar y conocer las culturas presentes en estos territorios. Entonces a eso hace referencia ya un poco la descripción de lo que involucra una georruta, ¿no? Pudiendo ser estos, pues, establecidos por espacios naturales o también en espacios urbanos. Tranquilamente se pueden establecer georrutas, tanto en zonas urbanas o zonas naturales. Y aquí, por ejemplo, coloco también un esquema donde se presentan georrutas de otros países, de Europa, generalmente España, que maneja muy bien también el contexto de las georrutas, de los geoparques, de los geositios, ¿sí? Se define a través de mapas y de estudios previamente, de estudios de investigación que se tienen que hacer en el terreno desde el punto de vista geológico para llegar a establecer esto y poder catalogarlos como geositios, ¿no? Y a través de eso hacer sus georrutas. O también como este caso, también en Málaga, en España, que está relacionado, por ejemplo, ahí se le denomina el Torcal de Antequera. Miren, y aquí se puede apreciar cómo se van estableciendo incluso señalizaciones que nos involucran para uno poder guiarse por las rutas que se establecen en este geositio. Otro de los aspectos importantes también en el mismo Málaga, en España, como es el famoso Caminito del Rey. Miren, cómo se vende o cómo contribuye al desarrollo socioeconómico del sector donde se encuentra localizado el geositio. Entonces, una cantidad de turistas y por supuesto todavía se dan el lujo de controlar la cantidad de turistas que van al día, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, estos recorridos. O sea, es resaltar la importancia de un proceso geológico a través de un geositio y en el que se han identificado diferentes georrutas. Entonces, ¿cómo es el proceso para conocer este geositio? Y miren ustedes, no sé si lo puedan apreciar, el camino. ¿Cómo se establece el recorrido para atravesar dentro de este macizo rocoso, ¿sí? La respectiva georruta? ¿Sí? Eso es espectacular, en el cual tuve la oportunidad de visitar. O también en la zona de Andalucía mismo, en España, por ejemplo, las famosas casas cuevas, donde se aprovecha, ¿sí? la posibilidad de que las rocas nos dan para establecer viviendas en las cuevas. Un paisaje hermosísimo que también se los define como geositios, aprovechando justamente el beneficio de la geología. Luego llegamos al contexto del tema, ¿no es cierto? ¿Cómo se aplican las georrutas para la formación en la carrera de geología en la Universidad Técnica Particular de Loja? Entonces aquí parto desde este aspecto que es fundamental. Para nosotros como universidad, como titulación de geología, es fundamental disponer de profesionales capacitados en las ciencias de la Tierra con una sólida base de investigación. Y esta sólida base
de la investigación desde un contexto teórico, práctico y experimental. Eso es fundamental para nosotros, de tal forma que este profesional pues contribuya dentro del desarrollo socioeconómico de nuestra región y de nuestro país. Y como lo decía anteriormente, más aún conociendo que nuestro país es uno de los más geodiversos del planeta. Entonces, ¿cómo no involucrar ese conocimiento en nuestra formación, en la formación de nuestros profesionales? Vean aquí ustedes una secuencia de depositaciones de producto de las explosiones de los volcanes al norte de nuestro país, que generan unos verdaderos paisajes naturales dignos de establecerlos como geositios y de promocionarlos como un aspecto geoturístico, ¿sí? O lo que es el Quilotoa, ¿sí? La laguna de Quilotoa, que se estableció dentro de un cráter de un volcán, también al norte de nuestro país. O lo que tenemos acá dentro del Parque Podocarpa, pues las lagunas de los compadres, que también están asociados a procesos geológicos y sobre todo lo que comentábamos anteriormente, que se derivan de los procesos de cómo se formaron las cordilleras en nuestro país, ¿sí? Pues está asociado también a procesos geológicos, o un sitio últimamente conocido que son las Pailas Rotas en el cantón de Gonzanamá, que también involucra procesos geológicos ocurridos en las rocas presentes ahí y que da ocasión pues a que se genere o resalte la importancia paisajística de esta forma en las que se las ve actualmente a las rocas y también se aproveche desde el aspecto turístico, ¿sí? Involucrado con el geoturismo desde nuestro campo de la formación. Entonces, ante ello, pues, es importante afianzar el conocimiento ahí y las competencias generalmente que se imparten en las aulas, aunque esencial y necesario, sí puede ser insuficiente para comprender muchos de los procesos geológicos que se tratan dentro del campo de la geociencia. Es decir, a veces lo que tratamos en el aula o en el laboratorio todavía nos puede dejar con una serie de inquietudes en asimilar este conocimiento sobre los procesos geológicos que ocurren, ¿no es cierto? Entonces, para complementar esto, la carrera de geología de la Universidad Técnica Particular de Loja, pues, realiza o establece lo que se denomina, dentro de todo este proceso de formación, las prácticas académicas de campo, y que estas están establecidas a través de la planificación de cada una de las asignaturas, o también a través de lo que llamamos la gestión productiva, que está establecida en el plan de formación académica de nuestros futuros profesionales en geología. Entonces, partiendo desde este contexto, para ella previamente se establecen sitios de interés geológico. O sea, nosotros como profesores vamos en cada una de las salidas que se tiene al campo, viajes o lo que sea, se va identificando, ¿sí? Sectores importantes que se pueden observar en la naturaleza. Y a ellos los vamos investigando de a poco, ¿sí? A medida de las salidas que tengan, o vamos involucrando también a nuestros estudiantes. Y es decir, ahí empieza la primera fase de nosotros como docentes establecer una georruta, digamos, en un aspecto preliminar. Luego vamos alimentándola, chequeando, viendo qué procesos geológicos se asocian a esa georruta, con la finalidad de ¿qué? De que se conviertan en esos laboratorios prácticos experimentales en la propia naturaleza para que nuestros estudiantes puedan entender esos diferentes procesos que se dan, ¿sí? Procesos, por supuesto, de tipo geológico. Entonces, podríamos decir que establecemos georrutas para esa enseñanza en el conocimiento pleno de la geología como tal. Y que luego tiene que derivar a través de una serie de investigaciones más y de catalogaciones hacia lo que es el geositios, definirlos como geositios y
dentro del conocimiento o aprovechamiento como el geoturismo. Entonces aquí muestro un caso en el cual tuve la oportunidad de participar en el 2008 con uno de nuestros estudiantes y establecimos un estudio que lo llamamos geología vial de la provincia de Loja, que no es más que otra cosa que identificar sitios de interés geológico y establecer georrutas. Miren, aquí está marcado, por ejemplo, los ejes viales principales, porque el trabajo fue relacionado en base a lo que está en las vías principales de la provincia de Loja. Entonces, identificando una serie de geositios y que prácticamente se convierten en georrutas. Los casos, por ejemplo, identificados como el Chiriculapo en Catacocha, ¿sí?, asociados a procesos geológicos. El Guayabal, por ejemplo, en Catamayo, para los que conocen el sector, evidencias de antiguo vulcanismo, estos son cuellos, son necks volcánicos, y que nos presentan estructuras geológicas singulares, porque es otro de los aspectos que permite resaltar un geositio. O también más hacia el sur, por ejemplo, aspectos de meteorización esferoidal, que también resaltan, como son las graubacas dentro de lo que es el sector de Zapotillo. Y por supuesto llegando, miren, si se quiere, haciendo un recorrido de Loja hasta allá, llegando hasta lo que es el bosque petrificado de Puyango, ¿sí? Entonces ahí se establecen estas georrutas o estos sitios de interés geológico y luego es esto, ¿cómo formamos a nuestros estudiantes? En campo, sacándolos a través de estos puntos que ya tenemos establecidos o de estas georrutas, vamos, tanto docentes como estudiantes, de acuerdo a la temática que se va analizando y haciendo este trabajo de identificación, de reconocimiento por parte de ellos y de nosotros como docentes, de afianzar esas inquietudes que se les presenta ahí en el campo y de presentar de forma práctica cada uno de estos procesos y estructuras geológicas que vamos observando, ¿sí? Entonces, esto es involucrar directamente ya el contexto de la geodiversidad, en este caso de las georrutas, hacia la enseñanza en el campo de la geología en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y luego presentarles el último, ¿sí?, trabajo relacionado con las georrutas, la geodiversidad, el geoturismo, que es un trabajo realizado pues por el colega Galo Guamán Jaramillo, y a quien lo invito pues a que haga la presentación de esta parte, que es uno de los últimos trabajos de nuestra titulación. Muchas gracias, John. Muchas gracias también a los participantes, aquellos que se encuentran conectados también a través de Facebook Live. Sí, bueno, en relación a lo que se ha hecho como parte de la carrera de geología, un inventario de georrutas se lo hizo a través de un proyecto de innovación. Entonces, para empezar, si le damos la siguiente, John. Bueno, como estábamos hablando justamente de los geositios, entonces lo importante de este proyecto que lo realizamos en la parroquia Yamana es justamente el poder identificar una serie de sitios que tengan interés geológico, paleontológico, pero que también tenga el componente también de arqueología, porque Yamana también tiene componentes arqueológicos, y aunque no es mucho de nuestro estudio, pero nosotros tratamos de integrar también para que no quede aislado el componente de arqueología. Entonces, lo que primero hicimos fue definir geositios, es decir, que juntamente con los estudiantes hicieron la valoración de cada uno de los sitios. Ellos vieron el potencial que tenía y comenzaron a distribuirlo espacialmente a través de diversas ayudas que podemos encontrar en el Google Earth, y también a través de la cartografía digital usando, por ejemplo, el ArcMap, ¿sí?, el ArcGIS. Entonces, identificamos una serie de puntos de interés, y luego lo que hicimos fue crear las rutas que lleven hacia esos puntos. Entonces, la idea es de que los visitantes, que puede ser a nivel científico, puede ser también familias que visiten la zona, puedan también tener en realidad acceso, y lo puedan hacer de diversas maneras. Entonces, las rutas que vemos ahí están creadas para ir o bien en vehículo, o puede ser en bicicleta,
o puede ser en motocicleta, incluso en acémil. Entonces, las rutas son las que enlazan cada uno de los geositios previamente identificados. Y aparte de ello, también lo que hicimos fue poner sitios donde se puedan hacer zonas de camping. ¿Ya? Entonces, el visitante puede llegar, a su vez de que disfruta del paisaje, también puede hacer camping, puede hacer caminata. Entonces, la parroquia sí, de esta manera, da un atractivo, da algo que ofrecer para la ciudadanía que llega. Entonces, el armar estos paquetes, en realidad, uno pensará, bueno, esa parte ya es de turismo, pero no. Pero ¿quiénes son los encargados de hacer los geositios? Los geólogos, porque ellos le dan el valor agregado a cada uno de los sitios, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hicimos también fue, aparte de confeccionar los mapas, creando las georrutas, entonces creamos las fichas que contenían cada uno de los geositios. Entonces, cada uno de ellos, ¿sí?, ha sido realizado en un póster único para cada uno de los geositios, donde contamos la geología, ¿no es cierto?, que muestra el pasado de lo que ocurrió en ese punto y su entorno. Entonces, aparte de que le explica la geología, usted tiene la oportunidad de ir conociendo, de aprender, de educarse. Y no solo eso, sino que también el entorno en el que está situado el geositio también le brinda la oportunidad de hacer fotografía, de hacer caminata, de ver aves. Por eso es que en cada una de las pancartas usted puede ver iconos que le invitan por ejemplo, a observar aves, o a observar el paisaje, o a hacer caminata, o a hacer incluso utilizar bicicleta. Cada una de las pancartas tiene, y cada una de estas pancartas tiene que ir ubicada en el sitio, por lo cual se trabajó, por ejemplo, con la Junta Parroquial de Yamana, para hacer la ubicación de cada uno de estos letreros en el sitio correspondiente. Entonces, lo hicimos a través de un grupo de estudiantes donde fueron señalando, ¿sí?, cada uno de estos geositios donde debe ir cada uno de estos letreros para ser puestos in situ. Entonces, le permite a usted mismo, no necesita de una persona que le explique, usted simplemente necesita llegar al sitio y leer lo que está ahí para entender lo que ocurre en lo que usted está viendo en un afloramiento, en la pared rocosa, ¿qué le está contando a usted en la historia? Sí, ahí vemos otros sitios, por ejemplo, geositios como Cuello de Café, cerca de Catacocha, donde también hay desplazamiento columnar, ¿sí?, donde se ve una erosión diferencial. La siguiente, ahí está también, la tenemos, igual como decía mi compañero, también tenemos lo que es la piedra del Chiriculapo, que también tiene su historia. Incluso toda esta meseta de Catacocha se muestra como un relieve antiguo, un relieve relicto, ¿sí? Todavía, aunque no ha sido todavía devastado por las fuerzas de erosión, todavía se mantiene, y hay 3 regiones que todavía muestran esta singularidad, ¿sí? Entonces, Catacocha es una parte de ellas en donde este relieve todavía permanece, ¿sí? Todavía no ha sido erosionado. Si ustedes miran alrededor por ejemplo, de la meseta de Catacocha, se puede ver todo erosionado, todo debido a que han actuado ya fuerzas de erosión, de meteorización, y también fuerzas tectónicas que han cambiado el paisaje circundante, pero en sí la meseta no ha cambiado. Seguimos con la siguiente. Y un poco para enlazar, sobre las georrutas, una de las primeras georrutas en realidad usadas fue la del Capañán, que fue el sistema vial andino principal, ¿sí? Antes no habían, en realidad, no tenían sistemas viales como ahora, sino que en realidad eran confeccionadas por los mismos indígenas. Y esta red en realidad viene desde Argentina y va hasta Colombia. Y la red principal es norte-sur, pero también tiene sus sistemas secundarios, que son este-oeste, los cuales van hacia el oriente y también van hacia la zona costanera. Y esto sucede en todos los países andinos, como les digo, desde Argentina hasta Colombia. El Capañán significa el camino principal o camino real, que no solo fue utilizado por los indígenas, sino también por los colonizadores que también ocuparon este sistema vial. En el Ecuador todavía hay remanentes de este camino real, incluso en la zona de Oña todavía se lo observa empedrado, tiene muro apoyado con rocas, así como la base también del camino es también puesto rocas, es decir que era todo un sistema ingenieril en realidad.
en donde tenía incluso hasta sistemas de alcantarillas llamados atrajeas. Esto sucede en todo el camino del Capañán y como ven, es una ruta, en realidad una de las primeras rutas diseñadas justamente para la comunicación entre los diversos países. Otro atractivo que lo vemos bueno en la provincia de Loja es un geositio muy especial que es el Cerro Ahuaca, que es testigo de un antiguo volcán, ¿sí? Todo lo que permanece como núcleo de volcán, que nosotros le decimos el cuello volcánico, es lo que todavía se conserva. Y esa es esa masa rocosa que todavía sobresale en el poblado de Cariamanga, el Cerro Ahuaca. Otro geositio importante también, ¿sí? No. Siguiente. Y eso es lo que a nosotros nos permite hacer diversos, por ejemplo, estudios para saber y conocer sobre la génesis de los diferentes tipos de roca, por ejemplo, que ofrecen los diversos paisajes. La provincia de Loja se caracteriza justamente por tener ese potencial de estudio geológico, porque aquí carecemos de cobertura, sobre todo de volcanes activos. No tenemos nosotros volcanismo activo, entonces, por lo tanto, casi todas las rocas se encuentran descubiertas, ya han sido meteorizadas, y eso favorece para el estudio de la geología en nuestra región. Entonces, ¿qué es y qué hace un geólogo? Es la pregunta que generalmente se hacen los estudiantes. Entonces, un geólogo lo que hace es estudiar la historia de la Tierra y de la vida sobre esta. Es decir, que nosotros hacemos como un investigador, ¿sí? Nosotros hacemos las veces de investigadores, pero nosotros lo hacemos al revés, es decir, el suceso ya está ahí en las rocas y nosotros tenemos que en cambio hacer el estudio al contrario, es decir, tenemos la roca y tenemos que regresar en el tiempo para ver qué es lo que ha sucedido ahí con la formación de esa roca y las estructuras que lo rodean. Entonces nuestra investigación es como al revés, ¿ya? Es decir, teniendo la evidencia, nosotros tenemos que regresar en el tiempo para saber qué fue lo que provocó esas estructuras, esas incógnitas que nos muestra la naturaleza a través de las rocas. El siguiente. Entonces, generalmente el trabajo nuestro es al aire libre. Y sí, nosotros hacemos observaciones, hacemos mediciones, hacemos experimentos en el campo. Nosotros tratamos de utilizar también la tecnología para poder, igual como en medicina utilizan también equipos para saber qué es lo que sucede dentro del cuerpo humano, nosotros también utilizamos equipos para saber qué es lo que pasa dentro de la Tierra, cómo es lo que se encuentran las rocas. Ahí vemos, por ejemplo, un gravímetro, ¿sí? A través de las lecturas de gravímetro podemos nosotros medir diferentes densidades que tiene la roca dentro de la corteza terrestre, y de esa manera incluso podemos determinar espesores de mantos rocosos bien profundos. La siguiente. Y otra cosa adicional que tiene nuestra carrera, y en la cual nos hemos visto fortalecido, es de que tenemos en realidad instrumentación. Los laboratorios han sido equipados, tenemos, por supuesto, microscopios electrónicos nuevos, y sobre todo que brindan esa capacidad de poder utilizar una app y, por ejemplo, lo que están viendo los compañeros en el microscopio, uno puede verlo en tiempo real también en su celular o en su tablet, las imágenes que ellos están viendo. Y esas imágenes se las puede guardar para después valorarlas y hacer la interpretación respectiva incluso en casa. También tenemos equipos o laboratorios en lo que tiene que ver con beneficio de minerales y también la parte de geoquímica que es muy importante dentro de geología. Entonces, el geólogo lo que se interesa es por aprender cómo se formó la Tierra, ¿sí? Cómo fue lo que se originó la Tierra y sobre todo en las regiones donde uno está viviendo, de qué está hecha la Tierra, de qué manera la Tierra cambia y evoluciona. La Tierra por lo general es dinámica, no es estable. Y uno trata de responder acerca de la formación de las montañas, de las planicies, de su entorno donde uno vive. Entonces, estudia las rocas que se encuentran en las montañas, en los mares y en lo profundo de la corteza terrestre. Y también, por supuesto, estudiamos lo que son
aguas subterráneas de ríos y glaciares, que es el estudio de la hidrogeología, pero también nosotros exploramos recursos minerales. Entonces ahí están inmersos diferentes minerales que a través de geoquímica se puede hacer la exploración, para luego a través del análisis correspondiente llegar a la fase final de la explotación de recursos minerales. Asimismo, la historia y la evolución de la vida a través de los fósiles, de la paleontología. Nuestra región ya nos dimos cuenta de que tiene ese potencial de paleontológico en las cuencas sedimentarias, ¿sí? Y sobre todo en cuencas sedimentarias antiguas como la cuenca de Río Playas, que es cretácica. Hemos descubierto ya el primer dinosaurio en el Ecuador, pero todavía nos falta mucho más. O sea, hay todavía fósiles todavía por descubrir, porque no solo existía el Yamanasaurus lojaense, sino que también deben haber otro tipo de especies que vivían ahí como simbiosis junto con este organismo. Entonces tiene que haber todavía mucho más organismos. Asimismo, el geólogo también necesita aprender lo que es los terremotos, el comportamiento de los terremotos, de los volcanes, y sobre todo también de los riesgos geológicos con el fin de prevenir sobre todo desastres en la población. Y por supuesto está inmerso también la geología aplicada a la obra civil. De hecho, esa es la parte fundamental de nuestra carrera, es decir, la geotecnia, y en base a ello también tenemos un laboratorio bien equipado para el estudio de la mecánica de los suelos y también de la mecánica de las rocas. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿qué salida laboral tiene la geología? Bueno, los geólogos podemos trabajar en diferentes entornos y también trabajar multidisciplinariamente. En empresas, por ejemplo, que están haciendo extracción de recursos naturales, en empresas de construcción de obras civiles, ya sea mediante la construcción de túneles, de vías, etcétera. Empresas de consultoría ambiental, también en empresas gubernamentales, por supuesto en instituciones educativas como universidades y colegios, también en la industria energética, principalmente petróleo y energías renovables, y también le da a usted, sobre todo la carrera brinda todo el conocimiento para que usted también sea un consultor en temas sobre hidrogeología, vulcanología, sismología, paleontología y geofísica. Ese es en realidad uno de nuestros fundamentos que le damos. Por supuesto, aquí la parte de geotecnia también es muy importante, también el desarrollo profesional de los estudiantes. Estamos viendo ahí los laboratorios con los que contamos. Ahí están en el primer plano, en la parte superior izquierda, los microscopios nuevos que, como les decía, tiene conexión Wi-Fi con su teléfono o con su tablet. Tenemos laboratorio de petrografía, que es la segunda fotografía, y en realidad todo lo que tiene que ver para el reconocimiento de minerales y rocas, incluida la preparación de láminas delgadas y secciones pulidas. En la parte inferior, la prensa hidráulica para hacer ensayos de compresión, ¿sí? Controlado. También tenemos lo que tiene que ver con laboratorio de beneficio de minerales y por supuesto el centro de cómputo donde hacemos cartografía digital y también la interpretación de fotografías aéreas a través de fotogeología. La geoquímica analítica, por supuesto, a través del ICPO es que nosotros con el que contamos, en el cual podemos hacer una diversidad de análisis, ¿sí? De una sola corrida, detectar algunos elementos para conocer, por ejemplo, la composición de las rocas y a través de diagramas ternarios, saber qué tipo de roca es. En equipo de campo, la parte de geofísica es muy importante. Contamos con equipos de geofísica de resistividad eléctrica, también tenemos el gravímetro, ¿sí? También perforadoras, incluso para sacar núcleos de testigos, la parte de estaciones totales, ¿sí? Para topografía, incluso estación GPS, para lo que es mediciones en superficie, y también inclinómetros para pruebas de movimiento, por ejemplo, en movimientos de ladera. Esto es en cuanto, claro, por supuesto, tenemos también martillos geológicos, tenemos brújulas, en realidad un sinnúmero de herramientas que le permiten al estudiante poder hacer sus prácticas de campo. Esto es entonces lo que queríamos compartir con todos ustedes.
Sí, nuestra tarea es de que en realidad se sientan atraídos por nuestra carrera, si es que a ustedes les gusta la vida de campo, si les gusta estar en contacto con la naturaleza, esta es la carrera que les ofrece esa posibilidad. A todos los amigos de Facebook Live y también los que estuvieron presentes a través de la plataforma de Zoom, les agradecemos mucho por haber estado hoy conectados y por supuesto en una próxima oportunidad para seguir presentándoles sobre nuestros trabajos que hacemos en la carrera de geología. Sí. Luego a través de la Muchas inscripción, gracias. a través de la inscripción ya contactamos a los ganadores y nos ponemos en contacto. Sí, efectivamente, ya les paso el correo Ya. los participantes ganadores para que puedan Sí. hacer la premiación. Agradecerles a todos ustedes de mi parte y también al IDU TPL por la invitación y hacernos parte de este evento, pues y que tengan un excelente resto del día y de semana.